Albacete acoge el segundo encuentro de cuentoterapeutas, organizado por Cuentoterapia Albacete. El psicólogo y creador de esta disciplina, Lorenzo Hernández, ha expuesto las bases científicas de la cuentoterapia y nos ha mostrado cómo los cuentos pueden ser herramientas poderosas para trabajar aspectos emocionales y psicológicos. Pues mira, vamos a hablar sobre todo de lo que es la cuentoterapia y cuáles son las bases científicas. Las bases científicas pues vamos a estar viéndolas en función de, por ejemplo, cuáles son las teorías que sustentan la cuentoterapia, cómo la psicología tradicional, desde Sigmund Freud a Carl Jung, pues han ido hablando ya de la importancia de los cuentos, de Bruno Bettelheim, de una serie de autores y autores que las fueron fundamentando. Y luego ahora en la actualidad nos centraremos más en lo que es la psiconeurología del cuento. Entonces pues iremos viendo cómo las cuestiones de qué partes del cerebro están relacionadas o se activan cuando contamos cuentos. Quizá lo más interesante, por ejemplo, por contarte alguna anécdota para no mostrarte un rollo así más científico, pues por ejemplo que hay unos estudios que se ha visto que cuando se empiezan a contar cuentos, las ondas cerebrales de la persona que está contando los cuentos, pues cuando han pasado entre 3 y 7 minutos, las de todas las personas que están escuchando, sean niños, sean adultos, se van sintonizando con, digamos, la energía emocional o las ondas cerebrales de la persona que cuenta el cuento, debido a lo que se llaman las neuronas espejo. Entonces van creando como un grado de empatía. Por eso es tan importante contarle cuentos a los niños, y por eso es importante no ponerle una grabación o un vídeo, sino que sea la persona, porque la presencia, la entonación, la prosodia, que vosotros sabéis los medios de comunicación, lo importante que es cómo se habla, con qué tono se está hablando, pues de alguna forma va creando como un estado mental que hace que induce a que el cuento y los mensajes emocionales que tiene ese cuento vayan sirviéndole a la persona. Este tipo de charlas está dirigido para los más adultos. Bueno, es más bien para adultos, esto no es una actividad para niños, no un cuentacuentos clásico. Nosotros con quien más trabajamos después son con personas de diferentes áreas, por ejemplo en el área de los servicios sociales, aquí en Albacete y en Castilla-La Mancha hemos estado formando a los educadores sociales que están trabajando con menores inmigrantes o por ejemplo la gente que trabaja en atención al menor, en muchos de los servicios que hay. También trabajadores sociales, luego dentro del ámbito de la educación, pues profesores tanto de infantil como de primaria, secundaria e institutos, orientadores escolares, gente del mundo de la sanidad, pediatras, por ejemplo, el año pasado yo estaba en Toledo con la gente de la Asociación de Pediatría de Castilla-La Mancha, médicos de familia, bueno, digamos que toda la gente que trabaja con gente, digamos los que estamos en relaciones humanas, le puede interesar el cuento porque es saber qué cuento contar, no es contar cuentos para entretener, es contar cuentos para un niño tiene una depresión o está sufriendo bullying en el colegio, pues sabemos qué cuentos, en función de cómo está la persona, le podemos contar. La cuentoterapia es una actividad muy sanadora. Exactamente, aunque los cuentos tienen una función de entretenimiento o una función de ocio, nosotros por eso no le llamamos cuentoterapia, porque es la función más bien sanadora, reparadora, de apoyo terapéutico que tiene el cuento en sí. ¿Es algo más que un cuento, se puede decir? Sí, es mucho más que un cuento. Como yo digo siempre, si yo te contara todo lo que hay detrás. Este es el segundo encuentro de cuentoterapeutas celebrado en Albacete en la Biblioteca Pública del Estado. Pues este segundo encuentro además tiene una guinda más para celebrarlo porque este año en marzo celebramos los 10 años que llevamos en la Escuela de Cuentoterapia de Albacete haciendo formación. En estos 10 años hemos realizado unos 50 talleres y han pasado pues más de 240 personas por nuestros talleres. Como decía Lorenzo, hemos realizado actividades con distintos colectivos como la Cruz Roja, Lapsus, AFAES, hemos trabajado con la Concejalía de Participación Ciudadana y de Igualdad, y hemos ido por supuesto a institutos y a colegios. Entonces este encuentro es una manera de compartir, de juntar por un lado a las compañeras que ya han terminado la formación y que están aplicando esta herramienta en sus distintos ámbitos profesionales, como a aquellas personas que están todavía en formación y les sirve un poco para ver cómo se puede aplicar esta herramienta. Entonces la idea principal es compartir
compartir cómo hacemos cuentoterapia. La sensación de ir a cuentoterapeutas es para vivirla. Pues mira, te voy a contar que normalmente cuando la gente hace un primer taller, en la ronda de presentación, siempre se le pregunta, bueno, ¿cuál es tu objetivo al venir aquí a la formación? Y la mayoría de la gente dice que su objetivo es conocer esta herramienta para poder aplicarlo a nivel profesional. Te digo sin ninguna equivocación que al final de ese taller esas mismas personas reconocen que el cuento, las dinámicas, que ese taller ha llegado a su interior y que son conscientes que antes de aplicar esa herramienta a nivel profesional va a surgir un efecto a nivel interno y a nivel personal. Esa es la mejor sensación, la de al final terminar los talleres sabiendo y sintiendo, ¿no?, en las miradas, en los gestos, que tanto la teoría como las dinámicas ha llegado ahí. Bueno, es importantísimo porque ya te digo que la gente que hace formación coincidimos durante varios talleres, con lo cual puedes ver incluso un cambio, pero luego es que en los talleres individuales que hacemos a otros niveles, o con mujeres o con niños, ya te digo, en colegios o en el instituto, es que se ve. O sea, es que directamente se ve en el gesto, y después cuando hablas con la gente que está en esos colectivos te dice que efectivamente se han acordado, que se acuerdan de aquel cuento, que se acuerdan de aquel taller y que vuelven a sacar a colación cómo se trabajó ese tema, porque a veces los temas que se tratan no siempre son agradables, no estamos acostumbrados a tratarlos. Entonces el hacerlo de esta manera que hacemos con los cuentos, que es como llegar suavemente, no solamente que te facilita el trabajo a quien lo da, sino que por supuesto a quien lo recibe sin darse cuenta o de una manera más fácil es capaz de abrirse y de tratar ese tema que de otra manera le costaría mucho más trabajar.